otorgado al hombre de poder pensar, de adquirir conocimiento. Proverbios capítulo 2, versículo número 6. Porque Jehová da la sabiduría, Jehová de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí, Dios nos ha dado esa capacidad de pensar, pero hay que desarrollarla, hermanos. Sí, claro que sí, hay que desarrollar. Y si a alguno le falta, dice el proverbio también, pídamela a mí, que yo doy en abundancia, dice el Señor, ¿no es cierto? Pero bueno, dentro de la anatomía, la estructura del ser humano, sabemos que tenemos un cerebro. Por cierto, otro día hablaremos de la antropología, ¿no es cierto? Pero este cerebro que tiene un montón de funcionalidades que nos ayudan a pensar, ¿correcto? Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad. Qué bendición, ¿verdad? Otra capacidad que Dios nos ha dado no solamente es aquella que nos permite pensar y adquirir conocimiento, sino que también nos ha dado sensibilidad. ¿Y qué es la sensibilidad? Es la capacidad que Dios ha otorgado al hombre de poder sentir a través de las emociones. Sí, porque nosotros somos personas que sentimos, ¿verdad? Lloramos, reímos, nos sentimos tristes, estamos felices. Somos personas que tenemos la capacidad de sentir. Dios nos ha dado esa capacidad. Romanos capítulo número 12, versículo número 15. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Romanos 12? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Claro, tenemos nosotros esa capacidad de reír, de llorar. Estas son cualidades que nos muestran nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Bueno, qué bendición también que Dios nos ha dado esa capacidad de poder sentir y tener emociones. Y la última, esta última capacidad que Dios nos ha dado, atributos comunicables, es la voluntad. Claro que sí, la voluntad, y aquí vamos a hacer un análisis muy detallado. Cuidado, hay que entender. Vamos a hablar del libre albedrío, dice, ¿no es cierto? Bueno, la voluntad es la capacidad que Dios da al hombre de elegir. Sí, tenemos la capacidad de elegir, ¿sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Pero, escuche bien, dentro de algunos aspectos de su voluntad. Claro que sí. ¿Cuáles son los aspectos de su voluntad? Analicemos alguno de ellos. Por ejemplo, la voluntad permisiva de Dios. ¿A qué se refiere la voluntad permisiva de Dios? Es aquella voluntad de Dios en la que le permite al ser humano tomar decisiones. Por ejemplo, el día de hoy usted vino aquí a la iglesia, ¿correcto? Y se puso una camisa, ¿no? O se puso un pantalón. ¿Será que Dios descendió del cielo y le dijo, ponte este pantalón? De ninguna manera, ¿verdad? No ha sucedido eso. Usted abrió su armario y dijo, hoy día me pongo este pantalón, ¿correcto? Usted eligió. Y algunos pueden pensar, ese es el libre albedrío, yo puedo elegir. Puede elegir, pero porque Dios le está permitiendo elegir. ¿Me entiende? Lo mismo pasó, ¿se acuerdan? Hay un ejemplo, no lo vamos a estudiar ni a analizar, el ejemplo de Job. ¿Se acuerdan cuando Dios en ese diálogo entre él y Satanás, ¿no? ¿De dónde vienes?, le pregunta. De rodear la tierra y andar por ella, le dice Satanás, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, ¿has considerado a mi siervo íntegro en sus caminos? Le muestra la vida de Job. Ah, claro, y Satanás le dice, bueno, es que él te alaba, te sirve porque tú le das todo, quítale lo que tiene y a ver si te alaba. ¿Y qué dijo Dios? Hazlo. O sea que Dios le permitió a Satanás obrar en la vida de Job. Sí, pero no toques su vida, le dijo, ¿se acuerdan? Y aún así Dios permite muchas cosas en el mundo, pero no quiere decir que estemos fuera de su voluntad, ¿me entiende? Siempre estamos bajo la perfecta voluntad soberana de Dios. Entonces, pero bajo su voluntad permisiva sí elegimos. Hay otra voluntad, la voluntad directiva, ¿no? Es aquella en la que Dios va a obrar a través de las circunstancias. Un ejemplo evidente es la vida de José. ¿Se acuerdan? Fue vendido por sus hermanos, llegó como esclavo a Egipto
y le pasó un montón de dificultades difíciles, duras para su vida, pero ¿se acuerdan lo que dice José al final? Para preservación de vida Dios me ha traído acá. Claro, porque él luego salva a sus hermanos. Es decir, que todas esas circunstancias que no están fuera de la voluntad de Dios, Dios fue orquestándolas con un propósito. Esa es la voluntad directiva de Dios. ¿Correcto? A veces pueden pasarnos muchas cosas en la vida y usted se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Dios está dirigiendo su vida hacia su voluntad, porque el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Correcto? Bueno, esa es la voluntad directiva. La voluntad correctiva de Dios, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo en el libro de los Hechos. Muchas veces podemos encontrar: Pablo tenía que ir a cierta ciudad, pero el Espíritu me lo ha impedido y me ha mandado que vaya a otro lado. ¿Se acuerdan? Entonces, Dios corrige. Hay momentos en la vida, en circunstancias en las que nuestras decisiones pueden estar detenidas y por lo tanto ya no vamos a hacer aquello, sino que nos vamos a ir hacia otro lugar. La voluntad correctiva de Dios corrige ciertas cosas para que no pasen otras situaciones mayores, ¿no es cierto? Y por último, la voluntad absoluta. Uy, claro que sí. También dentro de la voluntad de Dios está su voluntad absoluta, ¿no? Yo recuerdo el otro día el hermano Miguel nos mandó una nota del periódico, ¿no?, que salió que el fin de semana iba a ser un frío tremendo, ¿no? Bueno, y salió el informe de los que avisan sobre el clima, ¿no es cierto? Bueno, pudieron haberlo estudiado aquello, pero lo que Dios determinó ese día en su voluntad absoluta es que iba a haber sol. La voluntad absoluta es cuando Dios dice: mañana llueve y llueve, mañana nos morimos y nos morimos, porque esa es su voluntad absoluta. Lo ha determinado y no hay nada en este mundo que pueda detener o hacer alto a lo que Dios ya ha determinado en su soberana voluntad. Esa es la voluntad absoluta. ¿Se acuerdan de la vida de Noé? ¿No es cierto? Cuando Noé predicaba: va a llover, y decían algunos: nunca va a llover, aquí nunca había llovido antes, ¿no? Dios dijo: llueve, y llovió, y no paró de llover. La voluntad absoluta de Dios. Entonces, hermanos, no creamos de ninguna manera que en este mundo vivimos independientemente de Dios. Si usted toma una decisión es porque Dios se lo ha permitido tomarla, pero siempre estaremos bajo la voluntad permisiva, directiva, absoluta o directiva de Dios. Amén, hermanos. Bueno, este es un estudio también emocionante, pero en términos generales y en resumen, Dios nos ha dado estas capacidades. Hay que abrir un paréntesis y una aclaratoria importante. Todas estas cualidades o atributos que Dios nos ha comunicado no existen en las personas en perfección, ¿correcto? Porque nosotros podemos sentir, nosotros podemos pensar, nosotros podemos decidir, pero no en la forma en la que Dios lo hace, porque Dios piensa perfectamente. Él es omnisciente, ¿correcto? Todos los atributos que Dios posee son perfectos. Los que nos ha transmitido a nosotros son limitados. ¿Me entienden? Entonces, bueno, eso como una aclaratoria importante. Segundo punto: atributos incomunicables perfectamente, que Dios las posee Él en perfección. Aunque estos atributos que vamos a mencionar a continuación, también de alguna manera el hombre los posee, pero no en perfección. Solamente Dios posee estos atributos en perfección. Primero, el primero de ellos, bueno, son aquellas cualidades que Dios posee en perfección y son inherentes. Por ejemplo, la santidad. Hablemos de ella. Punto número, inciso A, vamos a hablar acerca de la santidad. Hay que aclarar aquí también un punto importante al adentrarnos
a este tema solemne de la santidad de Dios. Wow. Saben, hermanos, nosotros no debiéramos pensar de que Dios en realidad posee estos atributos. Es como si habláramos de un vaso de agua y el vaso tiene agua y en algún momento puede dejar de tenerla, ¿no es cierto? No. Los atributos de Dios son en él perfectos. Eso quiere decir que Dios no posee santidad, sino que Dios es santidad. Y eso es una gran diferencia. Así como también Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad. Y todos sus atributos existen en Él siempre. No es que un día al aplicar su justicia Él deja de tener amor. O no es que un día Él deja la santidad para aplicar la justicia. De ninguna manera. Todos sus atributos son iguales y perfectos. El concepto erróneo que normalmente los creyentes tenemos es que Dios es amor y es el atributo que ponemos por encima de todos los que tiene Dios. Es verdad, Dios es amor, pero no es el único atributo que tiene. Sí, nos aferramos mucho al amor de Dios, pero nos olvidamos de su justicia. Nos olvidamos de su santidad. Claro que sí. Y vamos a hablar de la santidad. Éxodo capítulo 15, versículo número 11. Mire lo que dice el texto. Éxodo capítulo 15, versículo número 11. ¿Podemos volver atrás? Ese es el de la santidad infinita. ¿Quién como tú? Dice el texto en Éxodo capítulo 11. Oh Jehová, entre los dioses, ¿quién como tú? Magnífico en santidad. Y cuando tenemos una comprensión de la santidad de Dios, queridos hermanos, lo único que le ocurre al hombre, al ser humano, es agachar la cabeza y temblar frente a la presencia del Dios todopoderoso que tenemos. Nos hemos olvidado mucho acerca de la santidad de Dios. El Dios perfecto y santo y que no puede haber en él mancha alguna. Dice el texto, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas, hacedor de prodigios. El Dios que tenemos es un Dios santo. Claro que sí. Hay otro texto, dice, es la pureza de Dios, es esa infinita perfección que Dios tiene. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 8, dice el texto. Alguna vez lo han escuchado también, en Isaías se replica aquello, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaba lleno de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios. Y algunos saben que han dicho, Dios es 3 veces santo. No, de ninguna manera, hermanos. Esta es una expresión idiomática hebrea, que lo que significa en realidad no es que Dios es 3 veces santo. Lo que está diciendo es que Dios es infinitamente santo. Hay otros textos, si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, cuando hablamos acerca de algunas profecías, ¿no es cierto? Cuando hacen las expresiones por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, ¿no es cierto? En Abdías se menciona aquello, por 3 pecados menciona otra ciudad y por el cuarto. Lo mismo, es una expresión idiomática, no es que la ciudad tenía 3 pecados o 4 pecados, no, por los pecados que tenía esta ciudad, los múltiples pecados, eso es una expresión idiomática que muestra mucho, infinidad. Dice aquí, Dios no es 3 veces santo, es infinitamente santo. ¿Cuál es el resultado de eso, hermanos?
porque venimos a la iglesia, adoramos a qué tipo de Dios. Cuando vemos el Dios de la Biblia, un Dios santo, nuestra forma de vida va a cambiar. Nuestra percepción de Dios va a cambiar. Nuestra conducta va a cambiar. Porque no pensemos que podemos jugar con Dios. Claro que no. Porque Él es un Dios santo. Saben, en el Antiguo Testamento había una figura de la santidad de Dios perfecta. Cuando el pueblo de Israel estuvo atravesando el desierto, Dios les encomendó que pudieran elaborar y hacer un tabernáculo. ¿Se acuerdan? Este tabernáculo tenía dimensiones que Dios la había mencionado con lujo de detalle, y dentro de esas dimensiones y estructura había el lugar santo y había el lugar santísimo, donde moraba la misma presencia de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios. Ahí, el lugar santísimo, nadie podía entrar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, como una representación de lo que Cristo haría. Sí, había un telón que dividía aquello. Era un momento solemne, claro que sí. El sumo sacerdote tenía que entrar con el atuendo que Dios había determinado ya. Incluso la pulcritud, la excelencia, la vida íntegra, su corazón tenía que estar perfecto delante de Dios. Y cuando entraban al lugar santísimo, ellos tenían una cuerda en la cintura con una campanilla, ¿sí? ¿Y para qué la cuerda?, dirían algunos. Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba en comunión con Dios, se moría. Y no es que sus ayudantes podían decir: oh, se murió el sumo sacerdote, entremos a sacarlo. No, también se morían. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Y por eso, cuando la campanilla dejaba de sonar, uy, se murió el sumo sacerdote, hay que sacarlo. Y lo sacaban con la cuerda. Así era. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? El telón se rasgó. Y ahora nosotros, sus hijos, su pueblo, los creyentes, tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. Porque si fuera por nuestros méritos, jamás pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios, porque Él es santo. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que entender acerca de la santidad de Dios. ¿Es digna de toda adoración? Claro que sí. Mire lo que dice el texto. Vamos a ver el Salmo capítulo número 96, versículo número 9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Esa santidad debe ser alabada. Santo es nuestro Dios. Hay un himno, ¿no es cierto?, que nos habla acerca de la santidad de Dios. Esa santidad debe ser adorada, debe ser imitada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 16. ¿Qué dice el texto? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos manda a vivir en santidad. Apartados, nunca llegaremos a la santidad perfecta de Dios, pero sí nos manda a que podamos entrar por ese camino de santidad. Entonces, esta santidad debe ser imitada. Por último, hermanos, entender la santidad de Dios es entender que jamás el ser humano pudiera tener la posibilidad de tener el agrado de Dios si no fuera por la obra de Cristo. ¿Sabe? Nosotros nos acercamos a Dios, sí, pero por la obra de Cristo. No por nosotros, no por mérito nuestro. Ese Dios todopoderoso que tenemos es un Dios santo. Amén, hermanos. Alabado sea Dios por su santidad. Justicia. Vamos a ver otro punto importante.
Dios es justo. Bueno, hermanos, en realidad hay muchos otros atributos que pudiéramos estudiarlos, pero bueno, en el Señor he podido describir, quise en realidad describir solamente tres. No piensen que Dios es nada más esto, Dios es mucho más. Así que vamos a hablar ahora de la justicia, ¿ok? Bueno, hablar acerca de la justicia. Salmo 97:2. ¿Qué dice la Biblia? Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios es un Dios justo. Sí, claro que sí. Su justicia no entra en la temporalidad del ser humano, de ninguna manera. Algunos piensan, ¿no? Siempre mencionan, sobre todo aquellos que ignoran profundamente las escrituras, ¿por qué Dios permite que muera tanta gente? ¿Por qué no hace justicia? No, porque la justicia de Dios no se condiciona a las acciones humanas, no, de ninguna manera. No es que Dios está obligado a que se haga justicia con alguna acción que el hombre ha hecho, una acción mala, y que inmediatamente haya la justicia de Dios. Él puede hacerlo si quiere, pero no se condiciona a eso. Lo que sí debemos entender es que Dios es justo. Sí. Y algunos piensan, lo que pasa, hermanos, es que nosotros vemos la vida, tenemos una perspectiva de la vida totalmente limitada. Pero Dios es eterno, es infinito. Y a veces hay situaciones particulares de la vida que cuando usted lo analiza en particular, usted dice, pero qué injusticia se hizo. Pero usted no sabe ni el antes, ni el después, ni la razón del por qué ocurren esas cosas. Sí, lo que sí debemos entender es que todas las cosas malas que pasan en este mundo no es porque Dios la haya provocado, no, es el pecado del hombre. Y cuando miramos a Dios, tenemos que mirarlo como un Dios justo, y que tarde o temprano hará justicia. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del trigo y la cizaña? Sí, capítulo número 8 del Evangelio de Mateo. Jesús contó una parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué implicaba esta parábola? Había un hombre que sembró trigo en un campo, y luego vino el malo, dice, haciendo una representación de Satanás, que sembró cizaña en el campo. Claro, y el trigo y la cizaña son iguales cuando van creciendo, no se distingue mucho, ¿no? Y vinieron aquellas personas que trabajaban y le dijeron, alguien ha sembrado, Señor, cizaña en tus campos donde has sembrado trigo. ¿Sacamos la cizaña? No, dijo el Señor. No saquen la cizaña. No vaya a ser que al sacar la cizaña saquen también el trigo. Esperen el tiempo, y cuando crezcan, ahí van a sacar el trigo aparte y la cizaña para el fuego eterno. Es que en ese momento Dios permitió que el trigo y la cizaña crecieran juntos. Sí, ahora Dios permite que haya maldad en el mundo. No es que Dios puede cambiarlo todo en un momento, pero Dios lo permite. Lo que sí es evidente, que un día todo se hará justicia. ¿Sabe? Un día estuvimos estudiando una historia en el Evangelio de Mateo en el seminario que nos tenía la cabeza muy pensativos. ¿Cuál era esa historia? ¿Se acuerdan ustedes de los endemoniados gadarenos? ¿Sí? Cuando Jesús vino donde ellos y les preguntó, ¿cuál es tu nombre? Legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los mandó a dónde? A un hato de cerdos, ¿no? Muchísimos cerdos, claro, un hato de cerdos, eran bastantes cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? ¿Se lo comieron? No, se fueron y se despeñaron y se murieron todos los cerdos. Y nosotros nos preguntábamos en el seminario, ¿y quién era dueño de los cerdos, profe? ¿No? Alguien ha tenido que ser dueño de los cerdos. Alguien ha tenido que perder mucho dinero. Sí, seguro que sí. Y nos preguntábamos aquello y dialogábamos y hacíamos teología ahí, ¿no? Y bueno, quedamos ahí. Un día estuve revisando un comentario y justamente hablaba de aquello, ¿no? Y el comentario decía
que es evidente que mucha gente, o mejor dicho, alguien perdió bastante dinero con la muerte de los cerdos, pero lo que sí queda claro, decía él, es que Dios es justo. Sí, Dios es justo. Y todo lo que Dios hace y permite está dentro de su justicia. Si mandara a alguien al infierno, algunos dicen, ¿por qué Dios escoge pues a algunos y a otros manda al infierno? Bueno, vamos a hablar de la doctrina de la predestinación en otro momento. Pero entender esta doctrina, para entender esta doctrina, tenemos que entender su justicia. Porque saben que, hermanos, todos nosotros mereceríamos estar en el infierno si fuera por la justicia de Dios. Sí. No es que Dios nos debe algo a nosotros. Nosotros le debemos todo a Él. Y nunca nos atrevamos a pensar de que cualquier cosa que ocurre en este mundo, Dios es justo siempre. Y lo dice su palabra. Él actúa con rectitud. La justicia es una palabra que tiene en su raíz el significado de integridad, de honradez, de rectitud. Salmo 92:15. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, que en él no hay injusticia. No hay injusticia, hermano. Y qué bueno es saber y conocer que Dios es justo y que no hay nada que no vaya a pasar por su juicio. Sí. Luego dice las notas, eso quiere decir que cuando señalamos que Dios es justo, estamos diciendo que Él es íntegro y recto en sus designios. Todo lo que Él hace es recto. Salmo 89:14, ¿qué dice? Justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Así que todo lo que Él hace en sus designios es recto, es justo y su justicia es perfecta. Amén, hermanos. Y no se olvide que Dios, cuando Dios es santo, pero al mismo tiempo también es justo, ¿correcto? No es que hay variables en alguno de sus atributos. Y por último, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que nos amó, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Note la estructura gramatical. No dice que Dios tiene amor, Dios es amor. Y qué lindo es ver y conocer que nuestro Dios tiene tan infinito amor por nosotros. Sí, en la obra de la cruz, hermanos, se aplicó su justicia, se aplicó su amor, claro que sí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se ha revelado. Capítulo 1 de Romanos, versículo número 18. Y esa obra la ha hecho por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Un amor infinito. El amor de Dios podemos describirlo en algunas dimensiones. El amor no es un sentimiento adquirido de acuerdo a diferentes momentos o necesidades. No es que en algún momento Dios está amando a alguien y después deja de amarlo. No es un sentimiento adquirido. Es parte de su naturaleza, de su esencia. Y ese amor, el amor que Dios tiene, es de ahí que podemos describir algunas características de su amor. Es intrínseco. ¿Qué quiere decir aquello? No se produce por la acción de ninguna criatura. En eternidad Dios siempre ha sido y es y será amor. No es que cuando creó al hombre de pronto él tuvo amor. No, Dios siempre tuvo y es y será amor. Entonces dice acá que el amor de Dios es intrínseco, no se produce por la acción de alguna criatura. El amor
de Dios es gratuito, espontáneo e inmotivado, que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Ahí está el texto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Correcto? Si fuera por sentimientos o un amor condicional, ¿se acuerdan que aún siendo pecadores Él nos ha amado? ¿Correcto? Entonces no hay condición para su amor. Es un amor intrínseco, es espontáneo, también es eterno, porque Dios es eterno. Jeremías 31:3 dice la Biblia: Jehová se manifiesta a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Su amor no tiene límite de tiempo ni está enmarcado en la temporalidad del hombre. Es eterno, ¿correcto? Bueno, y también es un amor soberano. Dios puede amar a sus criaturas de acuerdo a su voluntad. Romanos 9:13, mire lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un texto que a muchos les choca. Dice, ¿cómo es eso? Que Dios amó a Jacob y aborreció a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, el amor de Dios es soberano. Sí, Él es soberano, puede amar a quien Él quiera, ¿no es cierto? Entonces, y ahí dice el texto con toda claridad que su amor tiene soberanía, de acuerdo a su voluntad. Es infinito, porque no puede ser comprendido en toda su dimensión. ¿Quién comprenderá el amor de Dios? Dice Efesios capítulo 2, versículo número 4. ¿Qué dice la palabra de Dios más allá? Efesios capítulo 2, versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado. Pablo lo menciona de otra manera. ¿Quién podrá entender la anchura, la altura, la dimensión del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Ese es el amor de Dios, insondable, incalculable. Entonces, el amor de Dios es infinito y, por último, es inmutable. No cambia, porque Dios no cambia, claro que sí, es parte de su naturaleza. Santiago 1:17, no cambia, no disminuye, dice, toda buena dádiva desciende y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. El Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que tenemos hoy. El mismo Dios que abrió el mar en dos, que hizo milagros, prodigios y muchas cosas sorprendentes, es el mismo Dios al que hoy estamos sirviendo. No cambia. Algunos piensan, en el Antiguo Testamento era diferente Dios, ahora es distinto. No, no cambia. Dios es inmutable. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que comprender que su amor es infinito. Queridos hermanos, esta es una pequeña luz de lo que es el Dios Todopoderoso. No hay conceptos, descripciones humanas. Lo único que hay son textos de la palabra de Dios que Él ha permitido que sean reveladas a nosotros y que aún así quedan limitadas para nuestro entendimiento finito. Nuestro Dios es grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y lo único que nos queda hacer a nosotros es agachar el rostro y decir, perdóname Dios, porque tan lejos estaba de conocerte. Como Job dijo, ¿se acuerdan? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sirvamos a Dios con profunda reverencia,
Amén, hermanos. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, perdónanos, porque muchas veces estamos tan lejos de conocerte a ti, de saber quién eres, de tus perfecciones, de tu poder, de tu santidad, de tu amor, de tu justicia. Señor, ayúdanos a tener reverencia, temor y a poder vivir una vida que te agrade, sabiendo quién eres tú, Señor, el Dios de la Biblia, un Dios que no tiene límites, un Dios infinito y un Dios que nos ama. Encomendamos nuestras vidas en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Esta noche continuamos con el estudio acerca de la Trinidad de Dios. No se lo pierda, que el Señor le bendiga. Pongámonos de pie, queridos hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios en esta mañana. Él es santo, Él es justo, Él es amor. Cantemos la siguiente alabanza pensando y meditando eso en nuestro corazón, ya que Él es más grande de lo que podemos imaginar. Generaciones te cantarán.
eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande.